se me prendió el bombillo, qué emoción, después de 10 años de estar obsesionado, queriendo tener mi propia computadora, finalmente la voy a poder tener. Y lo que hice es que yo tenía un amigo cuyo hermano tenía una computadora que tenía una impresora. Es la única persona que conocía que tenía una computadora. Y le pedí el favor que imprimiera un letrero que decía: se pasan trabajos a computadora. La generación moderna no sabe a qué me refiero yo con se pasan trabajos a computadora. Pero es que hubo una época en la historia de la humanidad donde no todo el mundo tenía computadora, solo algunas personas lo tenían, y los estudiantes de universidad, principalmente los que estaban haciendo sus tesis de grado, les gustaba tener una versión digital de la tesis, porque conforme recibían retroalimentación de sus profesores, podían editarla sin tener que volver a pasar toda a máquina. Entonces, como no tenían una computadora en sus casas, iban a sitios que pasaban trabajos a computadora. Pues bien, ese letrero, mi amigo solo me imprimió una hoja, yo fui, saqué como unas 15 fotocopias y sin querer queriendo hice una versión 990 de spam. ¿Y qué es spam? ¿Sí ven este poste acá? Es imprimir, es pegar esos letreros con cinta en todos los postes de Villas de Granada. Decían: se pasa a través de la computadora, esta es la dirección, este es el teléfono. La gente empezó a llegar a mi casa a preguntar efectivamente cómo funcionaba el asunto. Rápidamente me di cuenta que tenía que mentirles, porque cuando yo les decía: sí, sí, yo le paso el trabajo a computadora y vale tanto, no me creían, tenía 14 años, pero cuando decía: no, la que hace esto es mi mamá, pero ya no está, pero yo les puedo dar información, ahí sí me creían. Y varias personas dijeron: listo, aquí está, mira, aquí está el trabajo, me tocaba decirles: estamos ocupados, tenemos 2 meses de cola, y pues lo que pasaba es que todavía no tenía computadora. ¿Sí? Pero eso me permitió darme una idea de cuánto podía cobrar, qué volumen podía tener de trabajo, etcétera, etcétera. Con eso me fui al banco, y en el banco hice la cola, llegué al cajero y le dije: listo, mañana voy a pasar a tener 15 años, me están cambiando la cuenta y viene un préstamo, entonces quiero el préstamo que me están ofreciendo acá. Se imaginarán la reacción del cajero, se murió de la risa. Me empezó a explicar cómo yo tenía que tener empleo y ser mayor de edad. No me acuerdo mucho porque me dio mal genio que un cliente de 5 años, hacía 5 años yo estaba ahorrando 50.000 pesos con ellos, me trataran tan mal. Pero del mal genio resulté, por alguna razón, en la oficina de la gerente del banco, y la gerente del banco me empezó a hacer preguntas como, por ejemplo: ¿dónde están tus papás? ¿Por qué estás pidiendo dinero? ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Eventualmente entendió que el asunto no era tan grave y empezó a hacerme preguntas del negocio, y sin darme cuenta resulté haciendo mi primer pitch de emprendimiento. 2 días después de tener unos papeles, salí con 820.000 pesos del banco, fui a Unilago, compré mi primer computadora, una 386, con 2 megas de RAM, 40 megas de disco duro, impresora de matriz de puntos, y con eso monté mi primer negocio. Y como yo quería darle credibilidad al negocio, quería que la gente sintiera: si yo les compro a estas, era solo yo trabajando por las tardes después de llegar del colegio, pues yo quería que se sintieran que había respaldo. Entonces decidí ponerle a la compañía un nombre que demostrara esa seriedad, que le llamé Apache Axe Cybernetic Enterprises. Vengo de una familia de abogados, es que mi mamá me obligó a hacerla legal, limitada. Resulta que el gerente del banco me dijo que me podía dar el préstamo solo por 1 año. Yo había hecho matemática por 2 años, entonces me tocó pedirle a mi mamá y a mi abuela que me ayudaran a pasar tras esa computadora. Mi abuelita de 82 años aprendió a usar la computadora, nunca entendió el concepto de guardar. Entonces, pero fue muy divertido. Aquí están ellas, mi mamá y mi abuela. Yo no estoy tomando vino, brindamos con Coca-Cola. Y de hecho mi apellido, Torrenegra, no es el apellido de mi papá, es el apellido de mi abuela. Y las compañías les he puesto los nombres en la medida de lo posible en honor a ella, María Emma Torrenegra de Monroy. Van a ver un poquito más de eso. El éxito, bueno, después que resulté aprendiendo, conforme entendí el sistema financiero, aprendí, caí en cuenta que la gerente del banco, no, el banco no fue el que me dio el préstamo me lo dio fue la gerente del banco. A esta hora estoy todavía buscando la gerente del banco, porque el banco legalmente no me lo podía dar, por un lado. Por otro lado, de no haber sido que ella me dio el préstamo de su bolsillo, pues no estaría sentado yo acá hoy, porque no había podido comprar, paraba acá, no había podido comprar esa computadora y no hubiera podido hacer muchas de las otras cuestiones que resulté haciendo.
Pero ese préstamo y ese primer negocio me permitió crear una cantidad significativa de negocios eventualmente. Los más exitosos son compañías que empatan talento con oportunidad que hay para ese talento, con oportunidades profesionales para ese talento. Eso me permitió estar expuesto por más de 17 años a lo que muchas personas resultan denominando como... ¿Qué me está pasando? A ver. El futuro del trabajo. Y de eso les voy a hablar hoy. Entonces, primero va a ser un poquito interactiva la presentación. ¿Han usado Slido? Levanten la mano si han visto esta herramienta previamente. Me los va a pedir todos vayan a slido.com en sus teléfonos. Y les va a pedir un código, escriban en el código torre y oprimen el botón verde. Vamos a hacer primero una pregunta de entrenamiento. Cuando vayan allá les va a hacer una pregunta. Esa primera pregunta va a ser, vamos a ver, perdón, esto es responsabilidad mía, que estoy titulando aquí, no es responsabilidad aquí del equipo, yo fui el que cometió un error con la logística de este frente, pero más o menos se entiende. Responden esta pregunta, a ver qué tan grandes son sus compañías. Aquí arriba ven la cantidad de respuestas, y vamos a poder llegar a un par de cientos, un montón de emprendimientos pequeños, fenomenal. Tenemos compañías de 1000 a 5000, aquí también, chéverísimo. 88% son menos de 10. Y va subiendo el número. Entonces así más o menos funciona. Va a haber un par de preguntas interactivas ahora. Eso nos da una idea más o menos del tamaño de las compañías que hay aquí. Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. Una pregunta donde ya no tienen que seleccionar, sino tienen que escribir algo. Una pregunta de prueba, no tan seria, pero a ver si nos divertimos un ratito. Si te mandaran a una isla solitaria, ¿qué persona famosa te llevarías contigo? Torre Negra. Bien. ¿Te llevarías 10 personas famosas? ¿Alguien respondió? Richard Branson. El que respondió Torre Negra. ¿Cómo? ¿Quién respondió? Gracias. Sí, varios. Richard Branson, Torre Negra y Bill Gates son los más. El conferencista, muchas gracias, muchas gracias. Después ahorita hablamos de la isla. Richard Branson tiene una isla, por cierto, yo no. Bien. Entonces, ahora vamos a... Ya saben cómo funciona. Antes de hacerles la primera pregunta, les voy a pedir primero que hagamos un ejercicio para que abramos nuestras mentes a pensar en el futuro. Imagínense que estamos en los años 20. La época del swing, la época en Estados Unidos de la prohibición, etcétera, etcétera. Nuevas tecnologías, la electricidad se popularizó. Ya a esta altura de la vida la mayoría de las ciudades tenían electricidad. La radio se convirtió en algo bastante común. Era tradicional que al final del día, cuando las familias cenaban juntas, se sentaban al lado del radio a escuchar las noticias en tiempo real que habían ocurrido en su sociedad. El avión se estaba popularizando, ya la gente podía visualizar que podía pagar para montarse un avión para ir de punto A a punto B. Los teledirigibles estaban cruzando el océano Atlántico 3 veces más rápido de lo que cruzaba el océano Atlántico en aquella época un barco tradicional. Entonces, imagínense que estamos en este punto en las vidas, imagínense que estamos allá, y llega una persona y les dice, bueno, te voy a contar 2 escenarios, tú tienes que decirme cuál de los 2 escenarios es el que es más probable que algún día en el futuro ocurra. Un escenario es que en un futuro no muy lejano vamos a tener globos aerostáticos volando sobre las nubes con algún tipo de tecnología que permite capturar el calor del sol. Esa energía del sol la convierte en electricidad y a punta de cables lleva esa electricidad a pueblos, a ciudades, y de esa manera le pasamos la mayor cantidad de la electricidad que como seres humanos vamos a necesitar. Ese es un escenario A. Escenario B. En algún momento en el futuro, todos los seres humanos vamos a tener una caja de cristal mágica, tan mágica que inclusive si se cae no se rompe, es un cristal que es bastante fuerte, y vamos a tener en esa cajita todo el conocimiento que ha desarrollado la raza humana. ¿Cuál de las 2 opciones creen ustedes que la mayoría de la gente hubiera optado por ser el futuro que iba a ser realidad?
Muy probablemente la mayoría de la gente hubiera dicho que esto iba a ser la realidad. ¿Sí? Pero como muy bien lo sabemos, por lo menos hasta el momento no lo ha sido, y conociendo la tecnología que conocemos hoy en día, probablemente no lo sea. ¿Qué resultó convirtiéndose en la realidad? Esto. Hoy en día, prácticamente, toda persona en el mundo tiene esa cajita mágica. Y no solo te da acceso a todo el conocimiento público que ha generado la raza humana, te permite hablar en tiempo real con cualquier otra persona en el planeta. ¿Por qué les presento esto? Porque si en algún momento ustedes están intentando predecir el futuro o están escuchando una presentación como la que les voy a hacer hoy en día en referencia al futuro, si se trata de intentar pegarle a la selección en términos de cuál va a ser lo que va a ocurrir o no, es más probable que estén en lo correcto si se van por la probabilidad que suena más loca y se van por la probabilidad que suena más probable intuitivamente. Tengan eso en mente conforme les presento las siguientes cuestiones. Bueno, vamos nuevamente a abrir los celulares. Creo que aquí hay bastantes emprendedores y algunos de ustedes tendrán equipos. Respondan por favor esta pregunta. ¿Qué creen ustedes que motivaría a sus empleados a ser más productivos? Y si no tienen empleados, cuando fueron empleados, piensen qué los hubiera motivado a ustedes a ser más productivos. Estoy empezando a ver bastantes, la variedad es altísima. Calidad de vida es una de las más, reconocimiento, buen trato, tiempo. Tiempo va creciendo, oportunidad, libertad, ambiente, vida, etc. Pues bien, el banco HSBC el año pasado hizo una encuesta en el Reino Unido y le preguntó tal cual a la gente: ¿qué te motivaría a ser más productivo? La respuesta más común para que 81% de las personas respondieron fue trabajar remotamente. Y es mi predicción, una de mis predicciones hoy, que efectivamente el futuro... Sí, es verdad. No, por favor. Por favor, no. Eso, una es la que les acabo de decir, que la gente, si le das flexibilidad remota, tiende a estar mucho más motivada a ser productiva. Muchos hemos hablado, han escuchado la terminología work-life balance, balance entre la vida y el trabajo. Más y más estamos viendo es work-life integration, integración entre el trabajo y la vida. No ver el trabajo como algo opuesto a la vida, sino verlo como algo que es parte de lo que te hace a ti ser humano y de lo que te hace feliz. Pero hay otra razón, y es comunicación. Las compañías que han aprovechado la comunicación que es altamente rápida han tenido una ventaja competitiva, y conforme esas tecnologías se vuelven más y más comunes, esta tecnología resulta convirtiéndose en algo que es requerido. En el siglo XVI, siglo XVII, cuando los buques holandeses estaban conquistando por lo menos la parte de comercio en las Indias orientales, occidentales, Indias occidentales, no orientales, mejor dicho, India y la Cochinchina y todo eso. Corrían entre ellos a ver quién era el que volvía más rápido a Holanda. Y no necesariamente querían correr para ver quién era el que llegaba primero y vendía todas las especies y todos los productos que traían del sureste asiático. Querían llegar allá, en gran parte era con información. ¿Por qué? Porque esos son 2 meses de vuelta para llegar allá. Porque el que primero llegaba con información podía mandar de vuelta buques mucho más acoplados, mucho más compatibles con la realidad del mercado tal cual estaba ocurriendo en el sureste asiático. Eso ocurrió en el siglo XVI, XVII, siglo XIX tenemos el telégrafo. Rockefeller, que muchos lo conocemos, hemos escuchado de las riquezas que hizo gracias al petróleo. Una de sus mejores invenciones fue utilizar el sistema telegráfico para manejar toda la logística que había en la recolección y distribución de petróleo. El teléfono, Sears creó el primer sistema de compras por catálogo y el teléfono fue crucial para ellos. Hoy en día vemos a Amazon, que ha usado Internet, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las tecnologías que están saliendo hoy en día en términos de comunicación? Colaboración online, chat, videoconferencia, etcétera. Y aunque hoy en día hay
compañías que están tomando una ventaja competitiva en referencia a eso. La realidad es que en un futuro, al igual que todas estas otras tecnologías que mencioné, va a ser un requerimiento. Imagínense una compañía hace 10 años que dijera no voy a usar teléfonos. ¿Sería competitiva? Probablemente no. ¿Sí? De la misma manera, es mi predicción que en un futuro no muy lejano va a ser requerido tener una fuerza laboral remota para que pueda ser competitivo. Ahora bien, les voy a presentar a parte de mi equipo en Torre. Todos ellos trabajan remotos. Y ojo, nosotros no somos una compañía remote friendly. Remote friendly es la frase en inglés que se le da a compañías que les permiten a sus empleados trabajar en forma remota. Nosotros no somos una compañía remote, somos 100%. ¿Ellos? Bacán. Eso es... Mira lo que pasó hoy, por ejemplo. Es mucho tiempo transportando. Hoy en día tenemos personas en aproximadamente 7 países, solo en esta compañía. De todas las otras compañías que hemos fundado son aproximadamente 15 países, y esta es la reunión por la mañana donde todos nos vemos. Ahora, nosotros tenemos un par de compañías relativamente grandes en términos de tecnología, pero a pesar de eso no somos tan grandes como algunas de las más grandes que hay hoy en día. Este año ya llegaron los 2 primeros unicornios. ¿Saben qué es un unicornio? Levanten la mano. Unicornio es una compañía normalmente tecnológica valorada en más de $1.000 millones. Rappi creo que la catalogaron de unicornio aquí en Colombia el año pasado. A nivel global, este año llegaron las 2 primeras compañías 100% remotas a ser unicornios. Y ni siquiera de $1.000 millones llegaron, la valoración es más o menos de $3.000 millones para cada una de ellas. Y detrás de ellas vienen un montón adicionales. Ahora bien, por otra razón, no solo es estas 2 que les acabo de mencionar, otra razón muy importante es... Sí, una razón muy importante es talento. ¿Quién le gustaría, conforme crezcan sus compañías, contratar el mejor talento? Levante la mano, por favor. Okay. ¿Quién le gustaría contratar el talento que es bueno pero que no es el mejor? Levante la mano. Nadie. Bueno, ¿por qué? Porque pero ¿quieres el mejor talento para ti? Porque puede que no sea el mejor talento para otros, pero tú quieres el mejor talento para ti. Precisamente aquí este es mi punto. Imagínense que ustedes están contratando una persona que les va a hacer para algún tipo de rol, digamos digital marketing, ¿sí? Y se exponen solo al mercado de la ciudad donde viven, ¿sí? Digamos, es un rol específico, hay 20 personas en el mercado que tal vez estén interesados. Ahora, imagínense si en vez de limitar esa búsqueda son las 20 personas que están en el mercado donde ustedes viven, se abren al mundo. ¿Cuántas más líneas veríamos allí? Sí, tienes razón, no lo reporto. Aquí cada una de estas líneas es una potencial conexión, y aquí hay 20 conexiones. Si nos abrimos al mercado global, digamos, vamos de Bogotá al mundo, multiplicamos esas líneas por 1000. No tenemos solo 20 conexiones, sino potencialmente 20.000 personas de donde seleccionar. Y si estamos trabajando no en Bogotá, sino que venimos, por ejemplo, de Armenia, la multiplicación es todavía más grande. La multiplicación es aproximadamente 20.000. Habría 20.000 más opciones. Y esto se vuelve mucho más importante cuando lo visualizamos desde una economía tipo macro, o desde una perspectiva macro. En vez de yo renderizar solo una oferta de empleo y 20 personas para esa oferta de empleo, aquí estoy realizando todas las ofertas de empleo que puedo haber en ese mercado, con todas las personas que hay en ese mercado. Me da aproximadamente 1000 conexiones. 1000 probabilidades de que alguien encuentre el trabajo de sus sueños, 1000 probabilidades que la persona encuentre la mejor persona para su trabajo. Si yo me voy remoto, aquí arriba no tengo que imprimir 50.000 ofertas de empleo, tengo que imprimir 50.000. Y abajo tengo que imprimir 20.000. ¿Saben cuántas? Y en este momento, solo limitándolo a este mercado, hay 1000 potenciales conexiones. Pero abriéndome el mercado completo, no se multiplica por 10, no se multiplica por 100. De hecho, el valor sube a 1.000 millones de conexiones posibles. ¿Esto qué implica para las compañías? Nuevamente, la posibilidad de conseguir mucho mejor talento. ¿Qué implica para las personas? La posibilidad de conseguir un trabajo que les va a fascinar. ¿Y qué implica para los países? La posibilidad de ser extremadamente más productivos. Ahora, esto no solo se trata de empleo,
De hecho, nosotros empezamos una aceleradora hace poco, de hecho, primera vez que la menciono en público, Torre Negra Accelerator. Diego es el CEO que está aquí. Si alguien está interesado, Diego, párate para que te vean, por favor. Es una aceleradora 100% remota. No es una aceleradora donde tú vas a recibir mentorías en un salón, donde tienes que verte con alguien en persona. Te identificamos el mejor mentor en el mundo para la necesidad que tú tienes, independiente de donde tú estés. Está enfocada, por cierto, en emprendedores bootstrap, emprendedores que están interesados más en recibir conocimiento, coaching, mentoría, en vez de necesariamente capital. A ver, me dicen que tengo cuánto tiempo, 5 minutos. ¿Solo 5? Ok, porque tengo que entonces saltarme un pedazo acá, perdón, tenía una presentación un poco más larga, pero voy a tener que recortar esto. A ver. Rápidamente, el punto en referencia a este slide previo para que vean, no solo se trata de permitir que haya trabajos que la gente podría hacer en una oficina y los hace remotos. Cada vez hay más y más empleos que tienen que ser remotos. ¿Han escuchado Kiwi Campus? Kiwi Campus hace robotcitos que entregan comida en Berkeley, en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Esta es la perspectiva del robot, es más o menos lo que el robot. El robot a veces se bloquea, utiliza inteligencia artificial para andar por todo lado, pero de vez en cuando se bloquea cuando hay un accidente, cuando alguien está construyendo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Cuando eso ocurre, un ser humano toma control del robot, maneja al robot y lo pone en un punto donde el robot ya está sano y salvo y le deja que continúe. ¿Dónde está esa persona? ¿En Berkeley? No, esa persona puede estar en cualquier lugar del mundo. ¿Sí? De hecho, hoy en día tienen gente en toda Latinoamérica, en Colombia, ¿sí? Pero hoy en día puede haber alguien sentado en su hacha, en su casa, manejando un robot, enseñándole al robot cómo conducir, entregándole comida a un inversionista de capital de riesgo en Berkeley. Ese tipo de trabajos suenan a ciencia ficción, hoy en día ya existen. Imagínense en 10, 20, 30 años los empleos que va a haber que pueden existir dado que uno puede trabajar remotamente. Esta es mi hija viendo uno de los robotcitos. Yo a esta foto la llamo El futuro conociendo al futuro. Bueno, un último ejercicio. Vamos aquí. Voy a preguntar que por favor... no, antes de eso. El futuro del trabajo está automatizado. O creo, esta es otra predicción, es altamente automatizado. Les voy a contar la historia de esta compañía, Voice123. ¿Qué hace Voice123? Antes de Voice123, si uno quería conseguir un locutor de voz, tenía que ir a través de un director de casting, un agente de talento, estudios de audiciones, había intermediarios que pagaban, recibían el dinero y le pagaban a terceros, etcétera, etcétera. ¿Qué hace esta compañía? Dice, eso es un algoritmo, vamos a automatizarlo y crear una plataforma que rápidamente se convirtió en la plataforma más grande del mundo que conecta todos los locutores del mundo con todas las compañías que están buscando locutores en el mundo. Como esto, existen muchas compañías. Aquí en Colombia ustedes han visto varias, empleo, Computrabajo, etcétera, etcétera. Esto es lo que la gente llama Jobs 2.0. Y es, llevamos la forma tradicional, llevamos la forma tradicional de buscar empleo a online. ¿Estamos viendo el tiempo? Ok, maravilloso. ¿Por qué sé yo en particular de Voice123? Porque lo confundé. ¿Sí? ¿Lo confundí con quién? Con mi esposa, perdón la baja resolución de la imagen, si no sé qué está pasando, pero los que la han visto y me han visto a mí en mi época de mozo, sí, yo también me reía en aquella época, dice, que me vio. Y después aprendí que me vio lo que mucha gente en recursos humanos ve, y es potencial. Me vio potencial en aquella época. Y así hay miles de compañías. ¿Sí? Bueno, muchas las han visto aquí en el mercado colombiano, a nivel internacional, hay muchas. Llevamos lo que ocurría offline, lo llevamos online. Ahora está ocurriendo algo muy interesante, lo que llamamos Jobs 3.0. Creo que aquí los slides los tengo invertidos. Vamos a hacer algo de ciencia ficción aquí. Imagínense, ¿sí?, que vamos
a intentar optimizar ese proceso de que estoy buscando un locutor de voz y que en vez de que, y quiero no tener que ver 10, 20, 30, 40 audiciones. De hecho, muchos lo han experimentado. Alguien levante la mano el que ha posteado aquí en Computrabajo del empleo. Es común que les lleguen a unos cientos de aplicaciones, ¿sí? Y en algunos casos hasta miles de aplicaciones para una oferta de empleo. Eso en Voice 123 también ocurre. Y es que alguien está buscando una voz y te llegan cientos de audiciones. El récord es como 800 audiciones para un proyecto. Pero, y eso, de nuevo, Jobs 2.0, así funciona. Pero ¿no sería ideal si en vez de que le lleguen a unos 800 le lleguen solo 10 o le lleguen 20? O más bien, que el sistema permita que lleguen a esos 800, pero que seleccione las mejores 20 por uno. Ahora, hacemos un poquito más la imaginación de ciencia ficción del futuro. Imagínense si nos inventamos algo que no selecciona esas mejores 20, esas mejores 10, sino que selecciona la mejor oferta. ¿Sabes que no tienes que mirar a todos los demás ofertantes? Solo tienes que hablar con este. O mejor aún, ¿qué pasa si no el sistema dice no tienes que ver la oferta? ¿Sabes qué? La persona va a hacer el trabajo y te lo va a entregar de una sola vez antes de que tú ni siquiera sepas cuál es la persona que lo está haciendo. Ah, ¿te preocupa que si no te gusta después la persona no le pagues? Tranquilo. El sistema es tan bueno que así no le pagues a la persona, el sistema le paga a la persona porque cree que la predicción es mucho mejor inclusive de la que tú hubieras podido hacer. Eso, algunos de ustedes lo han experimentado hoy en día con herramientas como Uber. ¿Sí? Cuando ustedes quieren ir de punto A a punto B, ustedes no le piden a Uber que les mande 100 hojas de vida de conductores para que seleccionen el conductor que quieren, le piden a Uber que simplemente les consiga la persona que va de punto A a punto B y les ayuda con parte de la transacción en la mitad. Eso es lo que algunas personas llaman Jobs 3.0. Más o menos hace 10 años fue que empezó este tipo de movimiento de alta automatización de mercados laborales y empezó con empleo o con trabajo que es altamente operativo. Pero más y más lo estamos viendo en trabajos creativos. ¿Se acuerdan de que estamos hablando de que le pido, en vez de recibir 20 ofertas de locutores, simplemente me llega el trabajo ya realizado? Pues bien, eso lo hace esta compañía, que si la resolución estuviera mejor, dirían, se llama Bonnie Studio. Bonnie Studio, hoy en día esto lo hace miles de veces por día. Y no lo hace solo cuando alguien está buscando un locutor, lo hace también cuando alguien está buscando un escritor, un traductor, un postproductor y muy prontamente diseñadores, etcétera, etcétera. Este tipo es mucho más difícil de lo que hace un Uber porque hay un altísimo nivel de subjetividad, ¿sí? Mientras que la mayoría de las personas estarían de acuerdo en que hace un buen conductor o que hace que una persona sea un buen conductor para ir de punto A a punto B, es mucho más difícil predecir qué hace un buen locutor para ti versus otra persona. Me puede gustar, tú puedes detestar cómo notar la voz. Y ahí es donde entra inteligencia artificial y entra de una manera fuerte a identificar qué es lo que le gusta a cada persona, qué es lo que es mejor no para el mercado en general, sino qué es lo que es mejor para cada uno de ustedes. ¿Por qué sé de esta compañía? Porque también la cofundé. La cofundé, Voice 123 lo cofundamos en el 2003, 2002. Bonnie Studio lo cofundamos en el 2012. Y algunos de ustedes tal vez ya han experimentado algo de esto. Perdón, me quedó mal el slide. Aquí, lástima la resolución. Alguien se está haciendo las uñas. ¿Reconocen esta compañía? ¿Cuál es? La manicurista. Invertí casualmente en ellos, por eso sé bastante de ellos en Shark Tank la semana pasada. Un servicio de manicure es un servicio creativo. Lo que es un manicure para una persona que le guste no necesariamente es un manicure para otra persona. Cortes de pelo en donde se están metiendo. Corte de pelo que me gusta a mí no necesariamente es el corte de pelo que le gusta a otra persona. Este tipo de tecnologías se están entrando cada vez más y más al mercado. Y prontamente van a llegar a todo tipo de trabajo. Vamos a hacer un pequeño experimento mental. A ver. Este es el último ejercicio y quiero que ojalá todos participen, por favor. Y me gustaría saber qué factores, imagínense que vamos a inventarnos el algoritmo que va a seleccionar personal para ustedes. No tienen ni siquiera que entrevistar a la gente, están contratando a alguien y les trae a alguien. ¿Qué factores creen ustedes que debería tener ese algoritmo en cuenta a la hora de contratar personas para ustedes, para sus compañías? Por favor, escriban eso ahí.
Bien. Ya vamos como por 2 docenas, casi ya 3 decenas de diferentes respuestas. Maravillosa actitud, creatividad, compromiso, proactividad, habilidades, conocimiento, logros previos, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, muy valioso. De hecho, este tipo de información me sirve bastante, ya van a ver por qué. Ahora, fíjense, la más común tiende a ser esta, efectivamente, actitud. Ahora, levanten la mano, ¿sí? Los que les gusta un montón ver hojas de vida, porque cada vez que la abren ven la actitud del candidato. ¿Alguien ve la actitud del candidato en la hoja de vida? Por favor, hablemos después porque quiero saber cómo haces para deducir eso de allí. Entonces, ¿creen que yo podría hacer un buen algoritmo que seleccione personas de inteligencia artificial si, por ejemplo, quito la experiencia de acá? O si quito, por ejemplo, la análisis de creatividad, o si quito la pasión. Creo que no. Todos esos factores toca tenerlos en cuenta. Para algunos de ustedes son más importantes para otros, pero todos esos factores toca tenerlos en cuenta. Y eso es precisamente lo que me he sentado yo a trabajar durante mis últimos 3 años de vida profesional, esta compañía, Torre. ¿Cómo empezamos esta compañía? Empecé bajo una premisa. La primera premisa es que en un futuro no muy lejano, la vasta mayoría de la ubicación de talento en oportunidades las va a hacer inteligencia artificial. Así como pasamos de preguntarle a un bibliotecólogo cuando necesitamos saber de un tema, a preguntarle a nuestra cajita de cristal mágica, ¿sí? A Google, cuando queremos saber de un tema, en un futuro no muy lejano, no vamos a preguntarle a un psicólogo, no vamos a preguntarle a una persona de recursos humanos quién es bueno para esto, vamos a preguntarle a un algoritmo quién es la mejor persona para este rol que está acá. Y nos pusimos a trabajar en la plataforma que va a permitir que ese futuro exista. Empezamos con una pregunta, lo que llaman de principios primarios. Es, si nos olvidáramos de cómo funciona hoy en día la reclutación de personal, cómo la gente encuentra trabajo, nos lo inventáramos completamente de ceros, ¿cómo funcionaría? Nos pusimos a hacer eso. Y lo primero que hicimos fue descartar la hoja de vida, porque la hoja de vida captura solo un pedacito de toda la información que es importante. Hoy en día trabajamos con perfiles que tienen miles de puntos de información de cada individuo, algunos de ellos proveídos por el candidato, algunos de ellos proveídos por terceros que conocen el candidato. Y aunque esos perfiles los podemos ver, la vasta mayoría de la información está diseñada para que un algoritmo la pueda ver, la pueda entender. Algo más que hacemos es que no comparamos el candidato con la oportunidad, comparamos el candidato con la oportunidad con las personas que el candidato resultaría trabajando, sus jefes, sus colegas, inclusive otras personas en la compañía, que la compañía ha dicho, estas personas son un buen rol así, quiero personas así. Así como Netflix, usted le dice, me gustó estas películas, y Netflix les presenta películas similares, algo así por el estilo. Ustedes ni siquiera tienen que saber por qué una persona es buena, simplemente tienen que saber que la persona es buena, y el algoritmo descubre el resto, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo lanzamos al aire después de 2 años de estar trabajando en el MVP, que para todos los emprendedores que están aquí, si les toma 2 años completar un MVP, no lo hagan. ¿Sí? Porque de verdad, o sea, esto es como mi 10º emprendimiento, ¿sí? Por eso me siento cómodo invirtiendo 2 años y varios millones de dólares en sacar un MVP al aire. Pero, por favor, un MVP va a tomar 3 meses, ¿no? En ese frente. Y lo sacamos al aire al mercado remoto. Y de hecho, durante las próximas semanas vamos a estar potencialmente anunciando algo aquí para el mercado colombiano. Queremos que el mercado colombiano, y no solo de trabajo remoto, sino en cualquier tipo de trabajo, sea freelance, full time, trabajos que requieren altas habilidades, bajas habilidades, etcétera, etcétera, se puedan beneficiar de esta tecnología. Ahora, ¿por qué decidí meterme de cabeza en esto? Por un lado, porque es ese tipo de futuro que suena ciencia ficción. Suena poco probable. O sea, que muchos nos ponen los pelos de punta a saber que en un futuro va a haber un algoritmo el que nos va a decir en dónde tenemos que estar trabajando. Pero estoy altamente convencido que ese va a ser el futuro. Pero más importante, la razón que hago eso es porque tal vez como ustedes lo han visto en muchas presentaciones durante esta semana, hay un montón de compañías. Hay decenas de miles, potencialmente millones de emprendedores intentando crear herramientas, intentando crear software y tecnología que va a reemplazar el trabajo de los seres humanos, que está automatizando lo que los seres humanos hacen. Hoy en día cada vez vemos, por lo menos en San Francisco, cada vez más carros andando solos en las calles,
y va a ser cuestión de tiempo antes que la mayoría de los autos se manejen solos. Cada vez hay más restaurantes donde pido la orden, no hablando con un mesero, sino a través de un iPad o una tableta. Cada vez hay más compañías ofreciendo servicio al cliente, no a través de un ser humano, sino a través de un chatbot. Ahora bien, eso, por más que nos pongamos de mal genio, por más que intentemos pasar regulaciones contra eso, va a ocurrir, querámoslo o no lo queramos. Y tenemos dos alternativas. Una es nos quedamos quietos, nos sentamos y nos quejamos de eso y no hacemos nada. O la otra es usamos esas mismas herramientas y las usamos para la otra perspectiva. Es decir, no usamos esas herramientas de inteligencia artificial y tecnología para reemplazar el trabajo de las personas. Las utilizamos para ayudarle a cada persona a encontrar un trabajo que los hace más felices, un trabajo que les paga mejor, un trabajo que les permite ser muchísimo más productivos, un trabajo que encuentran mucho más gratificante. Alguien dijo que la mejor forma de predecir el futuro era creándolo. Y mi invitación hoy para ustedes es que no se sienten a esperar que alguien cree el futuro, vuélvanse los usuarios, los innovadores que permiten que este futuro sea una realidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Preguntas, no tenemos tiempo para preguntas lastimosamente, pero me pueden contactar por Twitter o Instagram, @torrenegra. Más información estoy abriendo aquí un survey adicional, si alguien quiere saber más de Torre, pueden dejar su número de teléfono, correo ahí, eso no va a salir en público a ningún lado. Y la aceleradora, torrenegra.com. Muchísimas gracias. Perfecto, ¿no? Preguntas, va a haber preguntas, entonces hagamos una cosa. A mí me encanta hablar con ustedes. En la misma pantalla, aquí está, si quieren pueden volver a poner la computadora para que se vean. Hay un tab que dice Questions. Ahí pueden, ya veo que hay varias preguntas. Pueden ir a ese tab, pueden hacer preguntas y pueden también votar por las preguntas que más les gustan. Entonces, voy a darles un momento mientras si alguien se enreda, por favor, déjenme saber y les intento explicar. Pero, a ver, denme un segundo. Vamos a las preguntas aquí. Which two questions? Estas son las preguntas más populares. Entonces, si ven, pueden ir allá y pregunten. No sé qué quiere decir nada callado. No tengo respuesta para eso. ¿Alguien quiere que simplemente lo diga en voz alta? Nada callado. Bueno, por favor, voten. Así yo sé que estoy respondiendo las preguntas que les llaman la atención a la mayoría de ustedes, ¿sí? Y no la pregunta loca que simplemente alguien preguntó. Bueno, la pregunta que está más arriba en este momento: ¿qué tecnología es increíble para mejorar el trabajo remoto? A ver si lo puedo mostrar grande. Sí. Nosotros en particular estamos usando bastante Slack, estamos usando un sistema de videoconferencia llamado Zoom y colaboración online usando Google Docs. Diferentes compañías utilizan diferentes herramientas. Ahora, más importante que eso es ser organizados y que como líder lideremos a las personas no basados en lo que yo me refiero como horas nalga, es decir, cuánto tiempo están sentados en sus escritorios, si nos acostumbremos a liderar a las personas de nuestro equipo basado en el performance, que cada persona tenga un indicador de éxito, una medida que les permita a ustedes saber si la persona está haciendo un buen trabajo o no. La mejor herramienta para trabajar, para un equipo remoto, empieza por ustedes mismos. Y si pueden, den ejemplo. Hay compañías que intentan migrar a tener equipos remotos donde el jefe sigue trabajando en una oficina con 3 personas y tiene 3 ingenieros remotamente. Eso resulta generando dos tipos de ciudadanos: el ciudadano de primera clase que está en la oficina y el de segunda clase que trabaja remoto. Hay varias razones para eso. De aquí a final de año voy a estar publicando un libro llamado Remoter precisamente en ese tema. En un principio va a salir en inglés, pero ahí voy a dar un montón de tips adicionales. Claro que se van a remoter.com, remoter.com. Ahí ya ven varios tips, artículos y videos que hemos publicado en referencia a ese frente. Siguiente. ¿Qué le dices a los jóvenes
que salen en búsqueda de mejores oportunidades con la razón de que en Colombia no hay oportunidades. Oh, yo creo que no es un dilema. En Colombia hay oportunidades, lo que pasa es que muchas veces afuera hay mejores oportunidades. Y eso es bueno y malo. Hoy en día nosotros estamos conectando muchísimos ingenieros en Colombia, por ejemplo, con oportunidades remotas a nivel global que les pagan 3 o 4 veces más. No implica que las oportunidades que estén acá sean malas o que no haya, pero las oportunidades a nivel global son mucho más altas. Y esta es la lógica. Imagínense que ustedes están creando un... O sea, no es que me guste mucho la compañía, no es que nadie quiere que sean patrocinadores Uber, pero imagínense que ustedes son Uber, ¿sí? Tienen presencia en todo el mundo, le pagan a un ingeniero en Silicon Valley $200,000 al año, por ahí pasa la suma, muchas veces es más. ¿Qué pasa? El código que está haciendo ese ingeniero es código que le sirve a Uber a nivel mundial. Es decir, hay aproximadamente 2.000 millones de personas, ¿sí?, que van a beneficiarse del código que hace ese ingeniero. Ahora imagínense que ustedes están haciendo una app de Uber pero local. ¿Sí? Ese ingeniero le pagarán, digamos, una décima parte, $20,000 al año. ¿Qué pasa? Si eso es local, el código que hace ese ingeniero le va a llegar máximo a unos 30 millones de personas, ¿sí? Pues a menos que también le llegue a niños y a otros. Pero digamos que le llega a 40 millones de personas. Entonces, si se fijan, ese ingeniero que trabaja para Uber creó valor aproximadamente para unas 40 veces más personas de las que creó el ingeniero aquí en Colombia. Y Uber solo le tuvo que pagar 10 veces más. ¿Quién tiene mejor economía de escala? Uber. Entonces, mi invitación no es tanto porque no es tanto para que porque el joven se está yendo a buscar oportunidades en otro sitio, es más para el emprendedor, para el empresario colombiano. No vamos a poder competir si no empezamos a pensar a nivel global. Si seguimos creando cuestiones exclusivamente para nuestro mercado, la economía de escala no nos va a permitir mantenernos y vamos a seguir siendo consumidores en vez de ser productores e innovadores. A ver, siguiente. Por cierto, gracias por la pregunta, Tatiana. Tatiana, ¿dónde está? Tatiana, gracias. Otra de Tatiana. Tatiana está, pero aquí popular con preguntas. ¿Vale? A ver. ¿Sí? Sí. Claro. Ok, ¿todos pudieron oír? Yo experimenté eso. Yo me fui a Estados Unidos cuando tenía 19 años. Hoy en día uno puede innovar en términos de tecnologías de cualquier punto. Todas las compañías que les mencioné, Voice 123, Voice Studio, Torre, la tecnología la diseñamos acá en Colombia y la vendemos a nivel global. Ahora, en aquella época, cuando Internet apenas estaba entrando, eso no se podía. Yo me fui en 1998 y llegué allá y voy a trabajar con en aquella época Compaq, Lycos, compañías que ya no existen. Y llego allá y me doy cuenta que mi inglés es mucho peor del que esperaba. ¿Qué me tocó hacer? Yo resulté trabajando en McDonald's por la noche haciendo hamburguesas, resulté haciendo café en Starbucks. Les parecía súper exótico que el barista no hablara inglés. ¿Sí? Pues sí, puede ser costoso que lo trajeran a hablar inglés, ¿no? Qué va. En ese frente, pero eso me permitió exponerme al mercado donde podía aprender. Conocí personas que trabajaban en esas compañías y eso eventualmente me permitió perseguir mi sueño. Entonces, mientras esos sacrificios los hagas sabiendo que hay algo mucho más de fondo, en ese frente me parece que está bien. Creo que lo importante siempre es ver a largo plazo y no conformarse con el cortoplacismo, que de lo contrario quedamos estancados. La siguiente pregunta que tú haces también es... ¿cómo crees que se debe preparar un profesional en recursos humanos para no quedar rezagado por los algoritmos que adquieren las compañías? Excelente pregunta. ¿Quién ha escuchado aquí el término programmatic advertising? Programmatic advertising es publicidad que es bastante sistemática, donde básicamente yo voy y configuro un algoritmo que es el que dice qué publicidad va a salir en Instagram, en YouTube, en Google, etcétera, etcétera. Esos son de los mejores pagos, de los mejores puestos hoy pagos en términos de publicidad, de advertising.
Es mi perspectiva que en un futuro no muy lejano, las personas más duras en recursos humanos van a ser las que estén configurando los algoritmos y los sistemas para que las compañías contraten a escala masiva. No el que va a estar entrevistando candidatos, sino el que se está asegurando que los candidatos que estamos trayendo son y que estamos automáticamente haciéndole ofertas y contratándolos sean los que mayor efectividad tienen dentro del negocio, los que van a estar creando sistemas de análisis, sistemas de información y jugando con todos esos números. Y no me digas que la siguiente es tuya también, sí, pues debe ser reportera, me imagino, o algo así por el estilo, porque está súper bien. ¿Cuánto tiempo nos queda? Bueno, la siguiente ya te la había respondido, perdona, creo. A ver, a ver. Ya respondí a esta siguiente, perdonen. Aquí, ¿qué es? ¿Qué tecnología es? No, ese ya lo respondí. Aquí, de Fernando. ¿Qué tendencias serán las que el emprendedor del futuro va a aprovechar según tu experiencia? ¿Quién es Fernando? Muchas gracias por la pregunta, Fernando. Voy a irme tan filosófico en esa respuesta como pueda, pero hay un jugador de hockey, Gretzky creo que es. Los que sepan de hockey me pueden corregir mi mala memoria del nombre, pero le preguntaban qué es lo que te hace exitoso jugando hockey. Él decía fácil, yo no patino hacia donde está el disco de hockey, yo patino hacia donde va a estar el disco de hockey. Y yo creo que como emprendedores lo ideal es hacer eso. Y eso no aplica basado en lo que hemos aprendido hoy. Eso es todo el tiempo. ¿Sí? Siempre hay oportunidades. Pues que es importante visualizar para dónde va el mercado. Y es difícil porque uno muchas veces se equivoca. Yo les hablé de los emprendimientos que mejor me ha ido, pero me he equivocado un montón también con otros emprendimientos. Pero uno tiene que intentar visualizar ese modelo de para dónde va el mundo e intentar hacer algo allí en ese frente. Eso por un lado. Definitivamente otra tendencia es trabajo remoto. Busca talento, busca mentores a nivel global. No limites tu búsqueda a tu zona cercana geográfica. Colombia, por más que adoro el país, por más que me encanta la patria, Colombia es un sitio en el universo que está limitado por bordes imaginarios que crearon hace 200 años. ¿Por qué seguir limitándonos nosotros a esos bordes imaginarios cuando podríamos ir a comernos el mundo y dentro de poquito Marte y otros planetas en ese frente? Entonces, creo que pensar global es extremadamente importante allí. Y sí, ¿qué otra cuestión te puedo comentar? ¿Qué otra tendencia? Y bueno, y todo esto va en referencia a que no solo toca pensar en grande a la hora de crear productos, sino también a la hora de crear equipo. Por ejemplo, Diego, Diego Noriega, CEO de la aceleradora, yo cuando estaba buscando un cofundador para la aceleradora, yo no limité mi búsqueda a Bogotá, no limité mi búsqueda a San Francisco, hice la búsqueda global. ¿Y dónde resulté encontrando ese cofundador? En Argentina. Está en Argentina y tiene, ¿dónde tienes ahorita miembros en el equipo, Diego? En Bogotá también. En el interior de Argentina, etcétera, etcétera. Es eso. Y suena chistoso, pero hay un chiste del borrachito que está debajo del poste y dando vueltas alrededor del poste y dando vueltas alrededor del poste mirando al piso. Es un poste de luz. Llega alguien y dice, ¿por qué estás dando, qué es lo que estás haciendo? Me estoy buscando las llaves. ¿Sí? Pero acá no hay ninguna llaves. ¿Dónde se te cayeron? Allá en la esquina. ¿No? ¿Por qué no los buscas allá? No, porque es que aquí es donde está la luz. ¿Sí? Pero actuamos como borrachitos todo el tiempo, ¿sí? Donde limitamos la búsqueda del equipo solo a las personas que están al lado nuestro, ¿sí? O a las personas que viven en la ciudad. Entonces no seamos los borrachos, vamos a buscar el talento donde está, que potencialmente no está donde hay luz para nosotros, sino donde es oscuro. Una más. Una más. Pregunta Arturo Carrillo, ¿qué indicios has visto en tus emprendimientos para validar que efectivamente vas hacia el futuro? ¿Tienes Arturo? ¿Arturo Carrillo? ¿Esa la pregunta se fue corriendo? Arturo. También preguntas anónimas, vale. Creo que el mejor indicio es, no el mejor, una consecuencia es dinero. O sea, si estás haciendo plata, es un indicio de que más o menos vas en buen camino.
¿Pero por qué? No porque te estés tapando de plata, no porque puedas usar esa plata para ir a invertir en calentadores de arepa. ¿Alguien vio el episodio donde invertir en un calentador de arepa en Shark Tank? Eh, es porque nosotros como emprendedores, finalmente lo que estamos es creando valor, estamos trayendo valor a la sociedad. ¿Sí? Donde algo funcionaba de una manera, nosotros podemos crearlo de una manera que tal vez es más productiva, más eficiente, más rápida, lo que sea. ¿Sí? O tal vez podemos crear valor de maneras que antes nunca se creaban valor. Por ahí dicen, no, ¿cuál es el problema que está solucionando? El iPhone no le solucionó ningún problema a nadie. Sí, a pesar de eso, miren lo que es. O sea, hay emprendimiento de innovación, de hacer las cosas de maneras que antes jamás se imaginaban ni que la gente se imaginaba el problema. Ahora, quítame el iPhone hoy en día y peleamos. ¿Sí? Pero es un problema hoy en día porque me acostumbré, pero en su momento realmente no estaba solucionando un problema al que la gente era consciente. Pero a ver, perdí el hilo. ¿Por qué estaba diciendo eso? Porque ¿qué? Los indicios, porque nuestro objetivo es crear valor y conforme más valor tú crees, más puedes capturar tu parte de ese valor. No intenten capturar todo el valor. Aquí me saco un poquito la pregunta y les doy un tip como de emprendedores a emprendedores. Y es, uno crea valor, uno no tiene que intentar capturarlo todo, porque si no, pues ¿cuál es el beneficio que le estás dando a tus usuarios? Tienes que generarle valor a tus usuarios y capturar un pedacito de ese valor, si quieres. A veces en emprendimiento social ni siquiera tienes que capturar valor en ese frente. Y de esa manera, por lo que nosotros hacemos eso con varias compañías de las que hemos creado, y ese valor hoy en día son decenas de millones de dólares al año, eso es lo que me permite visualizar que crea algo que está funcionando. Ahora, si todavía no estás monetizando el producto, si todavía no estás haciendo dinero con lo que estás haciendo, un muy buen proxy para eso es visualizar, ¿estás creando valor? Si estás haciendo algo que la gente realmente le gusta. Y una forma de hacer eso es preguntándole a los usuarios que usan tu servicio, tu producto, tu plataforma, lo que sea, si esto dejara de existir hoy en día, ¿qué harías? La gente, o sea, que la gente si reacciona, uy, no me lo quites, ahí tienes algo bueno. Si la gente te dice, no, pues usaría este otro, ahí significa que no estás siendo tan único en la valoración en la creación de valor que puedes crear. Yo acá sigo respondiendo preguntas hasta que me echen. A ver, siguiente. De nuevo, todavía hay espacio para que vayan a hacer preguntas y votar por ellas. Una pregunta Leo. ¿Cuál Leo preguntó esta? ¿Cuáles son las principales características que tienes en cuenta para ver si una idea de negocio es o no buena? Yo uso un set de características en particular. Uso el método mayéutico, el método socrático. Levanten la mano los que conocen ese método. El método mayéutico, método socrático es el mismo nombre, para dos nombres diferentes para lo mismo. Es preguntarse, o sea, ¿por qué esto debería funcionar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y las respuestas tienen que ser sí, tiene sentido que funcione por esto, tiene sentido que funcione por esto. Y si en algún momento en ese procesamiento de ideas te das cuenta que no, pues ya, esta es una idea mala. Ahora, muchas veces ocurre no lo opuesto, sino que crees que es bueno y después lo pones en el mercado y no funciona. Y ahí es cuando es súper importante nosotros como emprendedores seguir el método científico. Todos son hipótesis. Cuando crees que algo funciona, busca cuál es el área donde tal vez hay más riesgo de que no funcione y haz un experimento tan liviano como puedas en ese frente. Si lo evalúas, perfecto, pasa al siguiente experimento. Si no, pues no funciona la idea, pero por lo menos aprendiste y tienes más información para la siguiente. Y es que el asunto de emprender no se trata de siempre pegarle a lo que es acertado. Se trata de aprender a fallar sistemáticamente, cometer errores. Pero ojalá ¿sí? que esos errores que cometan no sean los errores que ya otros han cometido, sino que sean errores que ustedes están cometiendo por primera vez en la raza humana. Con eso los dejo por hoy. Muchísimas gracias. Una selfie. A ver, selfie, aquí en la esquina. Y no quedan todos, pero hagan como así para que parezca que estuvieran aplaudiendo. Gracias a Alexander Torrenegra por compartir su historia, un poco de su vida y también sobre sus compañías. Ahora invitamos a la tarima Alfredo González, es el líder de país en Colombia de TCE.